Buenas tardes, aquí estamos en un programa más de A Grito Pelao. Hoy, como habéis podido ver, tenemos como autor de Siervos de la Guadaña, que es el libro que comentaremos hoy. Entonces, aquí tenemos a Víctor. Hola, Víctor. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Que nada, antes de empezar, recordamos que tenemos sorteo y entonces ya veo aquí, por ejemplo, a Iraya Benyara, que participó, me acuerdo así de memoria en el sorteo. Entonces, os pediré que, bueno, conforme vayamos, exacto, ya veo que la gente van comentando, os iré Hola, apuntando una Iraya. participación más, ¿vale? A Hola, todos José. vosotros los que estáis aquí diciendo cositas. Como comentaba también en uno de los vídeos que hice en los stories, no sé si nos será posible hacer el sorteo justo in situ, porque claro, tengo que recopilar al mismo tiempo la gente que va escribiendo, pero Ujú. intentaremos hacerlo justo ahora. En el peor de los casos, si el sorteo no lo podemos hacer justo en directo, pues lo haré justo después del directo y subo los, los resultados después del directo, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, bienvenidos a todos a un programa más de A Grito Pelado, el número 9 ya. Bienvenido Víctor Morata, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, gracias a ti, Cris. Estoy encantadísimo de estar contigo. Bueno, como decía, aquí tenemos a Víctor hoy, que, bueno, claro, yo como sabéis hago mi trabajo un poco antes de la entrevista y entonces Víctor me he dado cuenta de que es ¿cómo decirlo? O sea, ha sido muy entrevistado, ha salido en televisión, ha salido en muchísimos comentarios. Yo me lo he mirado todo, Víctor, para informarme un poco. O sea, te has movido un montón eh, Sí. para difundir este libro que tenemos ahí hoy con nosotros. Entonces, Víctor es de Cartagena y tiene la friolera de 13 o 14 novelas ya escritas, ¿verdad, Víctor? Sí, esta la decimotercera. Exactamente. Esta es la primera publicada y además de estas novelas escritas, también has publicado un gran número de relatos. Pero, Ujú. Víctor, yo, bueno, recuerdo que Siervos de la Guadaña se publicó en 2021. Pero, Víctor, yo siempre suelo hacer una pregunta al principio a todos los autores que vienen a este programa, que en realidad va ligado y no a la escritura, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo no te voy a preguntar por qué escribes, te voy a preguntar cómo te defines, aparte de la escritura también, ¿no? Es un poco más Sí. difícil. A ver, yo siempre me he definido como una persona más bien introvertida, con dificultad para acercarse a la gente, pero luego a la hora una vez que se produce esa rotura de hielo, ¿no? Ya creo que me defiendo bastante bien en las distancias cortas. Pero sí que siempre he sido muy introvertido y eso quizás es lo que me ha llevado a escribir y a expresar todo lo que no me atrevo a expresar realmente sobre el papel. Entonces, yo Muy bien. más, soy una persona relativamente positiva, o sea, muy todo lo contrario a lo que pueda parecer por el tipo de obras que escribo, pero me considero positivo, optimista, no sé, con perseverante también. Si no, después de 30 años dándole a la tecla y viendo cómo está el mercado, pues no estaría por aquí. Muy bien. Bueno, hola a todo el mundo que se va uniendo, ¿vale? Que está Sí, saludándote por hola aquí, Raquel. Víctor, te diciendo, Víctor es ser un fenómeno, ¿vale? He O llegado sea, hay tarde para el gente sorteo. No, que el sorteo es al final. El sorteo es al final. Bueno, Víctor, y además de escribir, ¿qué más haces? pues básicamente ahora mismo soy amo de casa. O sea, así Muy bien, es una te gran lo labor. digo. Sí, 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 sí. Durante temporadas también está mi suegra aquí y bueno, ahora este tiene está en un centro de día y ya no tengo que estar más tan pendiente de ella, pero bueno, hago cosas de casa, la comida, facilito un poco la tarea y bueno, básicamente estoy en casa escribiendo, poniendo lavadoras, atendiendo pues a las perritas, hago de todo lo que conlleva el tema de la casa y bueno, y otras cosas, el tema de las finanzas, pues todo. Si es que
pero sí que soy un privilegiado en el sentido de que puedo dedicarme a escribir más tiempo de lo que solía poder ponerme antiguamente. Por aquí te están diciendo, entre otras cosas, también haces coleccionar Funkos. Sí, sí, no se nota, ¿no? Estantería muy chula, que además dicen por aquí. Vale, Víctor, y bueno, una particularidad que yo quería comentar antes de entrar, porque como ves, yo siempre pregunto algunas cosas alrededor de ti y luego ya nos metemos un poco más en el libro. Y entonces, Ujú. recordaros a todos, es un libro autopublicado. ¿Por qué decides autopublicar, Víctor? Pues mira, lo de autopublicar es un poco o por salir de mi zona de confort, que llevaba mucho Ujú, tiempo escribiendo. Y a mí me gusta mucho cada año hacer balance de las palabras que he escrito, o sea, un poco la productividad que he llevado a cabo, ¿no? Durante todos esos días, 365 días, me gusta hacer balance. Y este último año, durante la pandemia, decidí hacer un balance global y vi que había escrito más de 2,5 millones de palabras. Eso ¡Wow! traducido, claro, traducido en relatos, eran más de 350 relatos cortos, eran pues 13 novelas, no contando con esta última, era una obra de teatro, era poesía, era pues artículos, y me di cuenta de que el tiempo pasa muy rápido porque también perdí mucha gente importante en estos últimos 2 años, muy buenos amigos, a mi suegro, pues se lo llevó la pandemia también, a mi cuñado que murió antes de la pandemia. Entonces, te das cuenta que la vida es demasiado corta como para tener Ujú, miedo a determinadas cosas. Y claro, yo he probado a publicar de forma tradicional, pero mi estilo, mi tipo de escritura no termina de encajar en muchas editoriales porque es una mixtura de muchos géneros. A veces se ujú. Sí, es lo nota, que suele pasar. Sí, ya sí, me han comentado lo mismo algunos sí, escritores, a veces se incluso. nota, a veces no, pero sí que dice, bueno, envío una novela, son 6 meses mínimo para que te contesten, sí o no. Si te Ujú, contestan que no, que es lo más habitual cuando te contestan, pues sí tienes que seguir moviéndola. Si te contestan que sí, el plazo es mucho mayor. Digo, no quiero pasar 2, 3 años esperando a que me digan a que me den una respuesta. Quiero tener el control de esto. Y la ujú, idea, ujú. desde el mismo momento que la idea nació, vi que era una idea que me gustaba, que era buena, que tenía muchas posibilidades. Digo, joder, es que tengo aquí algo, merece mucho la pena que salga ya. Porque además soy partidario de lo que se dice de que cada novela o cada obra es hija de su tiempo. Y a veces Ujú, dejar pasar claro. demasiado tiempo, pues como que enrancia o contamina mucho la lectura o la pervierte, ¿no? La lectura de cara al lector. Digo, esto tengo que sacarlo ya, me gusta cómo ha quedado, estoy muy contento. Busqué una fotógrafa, o sea, me moví para Muy hacerlo todo lo chula más la profesional portada. Yo la posible. enseño por si no la habéis visto, que es el papá de Sí, Víctor, sí, además. sí, 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 mi padre, que se presta a todo. La verdad es que estoy muy contento porque se presta a todo, no, no lo dudo. O sea, se tuvo que quedar ahí casi en bolas, ¿no? Y la fotógrafa Fátima Ruiz, que es maravillosa. Yo pensaba en un principio que me iba a decir que no porque vi su trabajo y me fascinó. Dije, esta chica tiene que tener trabajo a tope, pero me buscó un hueco y como lo hice con muchos meses de antelación, me buscó un hueco, me hizo el favor y contentísimo. Tiene una mano, o sea, espléndida y yo quedé muy contento con la Sí, la portada. verdad es que queda muy chulo. Sí, sí, sí. Bueno, Eso mira, sí, vamos también tengo que, a... perdona. No, no, también tengo que decir que la portada a mucha gente le asusta y le tira para atrás a la hora de escoger la novela, pero bueno, eso es otra, otra historia. Yo quería que fuera así Estamos una cosa. moviéndolo en el Sí, género que nos estamos moviendo. El programa, por claro, ejemplo, se llama Grito Pelado. O sea, aquí venimos a hablar de cosas un poco truculentas, ¿no? efectivamente. A ver, mira, vamos a dar paso a una pregunta que nos pregunta aquí Félix. Me he leído el Ujú. adelanto que viene en Amazon y la verdad es que me ha movido las entrañas. Yo quiero preguntar a Víctor si sus historias nacen de sus pesadillas. Pues, a ver, me gustaría decirte que sí, pero no. No, la verdad es que yo soy una persona que la verdad es que, bueno, ahora peor, pero siempre he pecado de dormir bien y rápido, ¿no? De las personas que podrían quedarse de pie durmiendo, ¿no?
Y pesadillas, sí que he tenido algunas pesadillas recurrentes, pero no, nace sobre todo de darle muchas vueltas al coco, de, de consumir mucho arte de todo tipo, ¿no? Tanto arte visual, o sea, cuadros, fotografías, como libros, series, televisión, todo eso lo mezclas en una batidora, lo dejas en mi cabeza reposando y de vez en cuando pues hay un hilito del que puedo tirar y van saliendo cositas como esta historia, que esta historia de hecho nació de la manera más ridícula e inverosímil que te puedas imaginar. ¿Y cómo nació? Pues mira, la semilla nació de una conversación con un amigo, con uno de mis mejores amigos que vive en Holanda, Leo, un saludo desde aquí. Pues hablando con él, que hablo habitualmente pues estuvimos hablando, o sea, surgió el tema de un juego, un videojuego al que ni siquiera he jugado. Y de hecho, el nombre se llama Green Fandango. Y yo hasta ahora ya me lo he Ujú. aprendido, pero yo hasta ahora lo llamaba, no sé por qué, Pin Flamingo. Y la idea, pues surgió de ahí. No tiene nada que ver con el juego, pero mm, incitó a una pregunta. Y eso llevó a un final, que es el final de esta novela, que dije, oye, ¿y por qué no puede derivar en eso? Pero vamos, no quiero destriparlo porque si no, Claro, claro, claro. Bueno, pasamos a otra pregunta. Mira, y este pop, nosotros hemos hecho una pregunta, ¿vale? La pregunta que habéis hecho vosotros es, ¿estás escribiendo actualmente algún libro? Y agrega que Siervos de la Guadaña les ha encantado. muchas gracias, Yesenia, muchas gracias, Sui. Pues mira, ahora mismo estoy recuperando por enésima vez la tercera parte de una trilogía que se llama Horror Magic Circus. Y Ujú. la verdad es que estoy como que haciendo tiempo, porque me he dedicado estas semanas a hacer limpieza profunda, a reorganizarlo todo, buscar papeles, o sea, coger borradores antiguos, recopilarlo todo otra vez. Y estoy como haciendo tiempo porque es tan sumamente vasto el trabajo que tengo por delante que todavía no me he puesto en serio, pero estoy un poco ya iniciando ese proceso creativo de continuar con esta tercera parte, que además ya la tengo avanzada unas 200 páginas. Y bueno, es que es telita, es una cosa, es una historia que en realidad son dos historias, que en realidad son decenas de historias que se bifurcan y que oscilan entre mediados del siglo XIX en ese Estados Unidos floreciente, con apertura al oeste americano, lo que son los 49ers, Wow. pasando por el tema de la guerra civil, guerra de secesión, guerra de Guadalupe en México, y eso en contraste con los primeros años 2000, ¿no? Esa época que yo viví de adolescente, que es la época, para mí, una de las mejores épocas a nivel de cine y terror fantástico, ¿no? Por todo lo que despertó así de ilusión en el niño que llevábamos dentro, en el adolescente. Fue un poco la cuna de películas como Cazafantasmas, Hellraiser, bueno, eh, Trazas de Noche, que me encanta. Bueno, un montón. Regreso al futuro. Si es que entre el 80 y pico y el 2000 ahí hubo una, lo que es una floreciente cultura, ¿no? Que a mí me impactó mucho y quería dejarla también reflejada en la novela. Va de eso. Pues O sea, no va ahora de hay eso, un pero par de claro, preguntas también más. tan. Sí. Hay un par de preguntas más por aquí, pero relacionadas con el libro directamente. Entonces, si a vosotros espectadores nos importa, haré una pregunta más yo antes de pasar al libro y luego pasaremos a estas preguntas que están relacionadas también con el libro, que son de Yacas y de Iraya Benyara. Entonces, una pregunta más antes de pasar con el libro que yo te quería hacer es, ¿me puedes comentar o contar una anécdota, algún momento, uno de tus mejores momentos después de la publicación del libro? Pues, pues la verdad es que ahora mismo me pillas en blanco. Me pillas en blanco. Sí, a ver, bueno, sí que, por ejemplo, la primera vez que presenté esta novela fue en una tienda de vinos que se llama La Dirigente, que está en Murcia, y, y la verdad es que
fue muy poquita gente. Era una mesa súper grande, con una barra, que ahí podía tomarse su vino. Nos sirvieron un vino, la presentó o copresentó conmigo la novela mi amigo José Antonio Castro Cebrián, que es un escritor fantástico, que creo que está por aquí también en el chat. Hola, Y hola la amigo. anécdota fue que, sí, que estaba mi niña, ¿no? Zoe, que tiene 8 años, estaba todo el rato en la puerta y cada vez que veía pasar a alguien, salía corriendo, estos vienen para acá, estos vienen para que intentaba meterlos dentro. Pero vamos, fue una concurrencia muy pequeña, pero muy agradable. Y luego sí que es verdad, pues como anécdota también, luego Zoe, que mi niña, se sentó a mi lado y estaba pues como casi que de manager, recomendando a la gente que venía a firmarla, a que le firmara la novela, diciéndole lo buena que era, que todo, hablando maravillas. Y no evidentemente no la ha leído porque no tiene edad para leerla, pero Pero entonces, o sea, ya tienes relaciones públicas. sí, 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 no, a ver, es unas relaciones públicas fantásticas, ya te lo puedo decir yo que es maravillosa. Qué mejor, además de verdad. Bueno, pasamos al libro, después de esta maravillosa y Ujú, enternecedora anécdota. A mí, si has visto alguno de los programas o a la gente que ya repite, me gusta, antes de pasar a hablar del libro, leer un pequeño extracto para que los que no lo han ujú, leído tengan un poco de contacto con la escritura, ¿no? Que al fin y al cabo es fundamental. Entonces, perdón, nos vamos al capítulo 62. Un poco adelantado, pero no pasa nada porque no voy a spoilear. Página bien, bien. 325. Y leo un poco. Siente como el estómago se le hunde bajo la camisa y la presión del cinturón no hace sino acentuar ese vacío. Un sudor frío le perla la frente y gotas de olor ácido le bajan por detrás de las orejas, deslizándose por los pabellones hasta la nuca. El escalofrío es inevitable, las náuseas también. Y bajo todo ello subyace el hambre, esa necesidad imposible de subyugar y que pervive por mucho que llene esa panza gorda y fofa. Es algo que nace mucho más profundo y que sabe que jamás podrá satisfacer del todo. Es la ansiedad y también esa idea absurda del abismo en su interior, el eterno vertedero en el que van a parar todas sus mierdas y cagadas. Bueno, he elegido este párrafo con tanta potencia, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, para empezar con las preguntas y hablar un poco del libro, Ujú, empezando por el protagonista, obviamente. Deciros que este párrafo es el sí, inicio del capítulo 62, en el que nos expresa las emociones de Eladio, que es el protagonista de esta novela. Aquí vemos que es un hombre, bueno, a este tipo de sentimientos son recurrentes en la novela, así es como se ujú, siente nuestro protagonista, y es un hombre con eso, con ansiedad, con una mezcla entre náuseas y ganas de comer, ¿no? Esa ansiedad de comida, ¿no? Que no sé si algunos lo habéis sentido, yo sí lo he sentido, entonces puedo saber perfectamente a qué se refiere él, como que tienes hambre, pero no deberías comer realmente. ¿Cómo fue la creación de Eladio? Es mi pregunta. ¿Por qué hace un protagonista y por qué hacer un protagonista y un personaje tan negativo y tan falto de esperanza, desde mi punto de vista, en este libro? a ver, no te he entendido la última parte, pero Sí, bueno, yo perdón. empiezo a hablar. Sí, sobre todo de cómo fue la Sí, creación no, de Eladio y por qué elegiste a alguien que realmente no suele ser fachada de mucha esperanza. Es más bien un personaje bastante negativo y al que le pasan muchas cosas bastante sí, chunguis. sí. A ver, primero, a ver, el personaje fue surgiendo sobre la marcha. Tenía muy claro más o menos cómo quería que fuera el Eladio. Pero sí que es verdad que no se puede mostrar la luz si no se enseña la oscuridad, ¿no? Y un poco esa oscuridad que tiene Eladio me pareció un buen punto de partida para demostrar que incluso en el pozo más profundo hay un granito de esperanza al que poder aferrarse. Y entonces me pareció interesante jugar con eso, con el tema de la esperanza, de la expectativa, de cómo la vida nos pone en situaciones que a veces no somos capaces de controlar, aunque a veces creemos que sí, ¿no?
Y creo que Eladio pues es un referente en ese aspecto, porque primero eh, ha pasado por una ruptura familiar, ahora por una ruptura eh, parcial, ¿no? O emocional con su hija. Ha pasado por un periodo también de ruptura con el resto de sus compañeros, ¿no? Es un poco una persona que está abocada a la soledad, pero no porque la vida lo haya tratado mal, sino porque él mismo ha ido cavando ese pozo, ¿no? En el que se ha ido metiendo. Y lo pillamos en un momento con la novela en el cual está intentando redimirse de algún modo. Y el caso que nos ocupa, ¿no? Con el que empieza la novela, es un poco su oportunidad de intentar enmendar de alguna medida, en alguna, o sea, sí, de alguna manera, tratar de enmendar pues todo lo que lleva a rastras, que es muchísimo. Y ahora sí, pues, él, su propia inercia le lleva a cargarse más los hombros de culpa, de remordimiento, constantemente está como quitando paladas, ¿no? Por otro símil, quitando palas de nieve, pero echándoselas encima. Entonces, Ujú. no sé, me parecía interesante jugar con esa oscuridad para luego, pues que la luz que pueda verse a lo largo de la novela, que sea más evidente o que sea más esperanzadora, Que se ¿no? haya Para... merecido, ¿no? Que se haya merecido Sí, después de... sí. Perdona. Con esta pregunta sobre creación de personajes sí que paso entonces a un par de preguntas que aquí los espectadores nos han dejado. Por ejemplo, Iraya Menyara comenta de en qué te has inspirado a la hora de crear tus personajes. Hola, Iraya, encantado de que verte por aquí. Pues mira, esto es una pregunta que se suele hacer bastante, ¿no? Pero no solo tener una idea clara en mente o una persona concreta cuando construye un personaje. Sí que voy tomando de las personas, ¿no? Aquellos aspectos, aquellas facetas que me parecen interesantes, que pueden conjugar bien en una misma persona. Entonces, eh, digamos que bebo un poco de todo. Bebo un poco de todo y no me inspiro en nadie en concreto. Entonces, por ejemplo, el personaje de Eladio Jones no está basado en ninguna persona física concreta en la cual haya tomado como referencia. Por ejemplo, el personaje de Sebastián, de Fernando Trías, ese sí que he tomado elementos de alguien que conozco, igual que algunos entornos, eso es algo que también se ve ahí, también todos los entornos están construidos de la misma manera, como si fueran personajes, ¿no? Construidos a base de personas reales, ¿no? En este caso, Uh lugares -huh. reales. Pues unido con esto, Natach Pop nos comenta sobre los nombres, nos pregunta cómo es tu elección de nombres. Y también yo agrego elección de nombres y también de lugares ficticios, ¿no? Sí, ¿Cómo haces para este bueno, world Natas. building, ¿no? Sí, Natas Sport, encantado. Pues es curioso, porque yo el tema de los nombres suelo, suelo jugar mucho con la sonoridad y con la Uh -huh. evocación. O sea, me gusta mucho, por ejemplo, el tema de que el protagonista se llame Eladio Jones, ¿no? Pues tiene su porqué, porque es como poner un nombre muy arcaico, muy de otra era, con algo con un apellido que, que ya de por sí, al ser extranjero, evoca pues una cultura inglesa que es pues más elegante. Entonces, no sé, tenía esa contrapartida y con los lugares, con los nombres, juego un poco a eso, al tema de la sonoridad, ¿no? Al tema de, a veces, pues significados que pueda tener el propio nombre Uh -huh. y bueno, muchas veces también juego mucho al azar, ¿no? De encontrar nombres que no sean gente real, ¿no? Intentar que sean lo más ficticios posible para que la gente pues no acabe confundida o acabe implicada de una manera más allá de la ficción. Sobre todo si de un asesino se trata. Efectivamente. Entonces, de hecho, todo
todos los nombres de los lugares, de las ubicaciones son ficticios, o sea, no existen. Sí, eso te lo comentaba porque sí que lo vi que lo habías comentado en una entrevista, justamente que eran todos lugares ficticios, pero que podrían parecerse, ¿no? A los alrededores Ujú. quizás de Murcia, Valencia, con un poco Sí, a veces efectivamente. sonoridad valenciana o catalana, ¿no? Algunos Ujú. lugares y todo esto. Vale, estaba aquí recopilando un poco a ver si hay alguna pregunta más relacionada con personajes. Aparte de que Félix comenta que le recordó el nombre Indiana Jones. Vale, pues pasamos a mi siguiente pregunta. Para mí, desde mi punto de vista, no solamente en el personaje, como decía, de Eladio, ¿no? Que me parece un personaje, eso que pobrecito, le pasan muchas cosas y que realmente es un personaje que está haciendo penitencia desde mi punto de vista, ¿no? Entonces aquí otra vez esta relación con la religión, ¿no? Que obviamente está tocada también en el libro, ¿no? Estamos hablando de la muerte de la guadaña, religión, etcétera, etcétera. Entonces esta especie de penitencia que él lleva hace, y teniendo en cuenta que es el protagonista y es policía, es el que se supone, es el héroe, ¿vale? Es Mm. el que se supone que tiene que salvar la historia. Sí, Pero nada, ¿será o no será así? Mi pregunta es la siguiente. A la hora de escribir esta novela policíaca, thriller, como queramos llamarlo, como queramos catalogarlo, eh, ¿estás pensando en hacer como una antinovela de este tipo de género en el que no pasase, ¿no? Policía más policía, que van a asesinatos, ¿no? Que no pasase sí, esto, un poco con romper la estructura. sí. A ver, en parte, eh, yo no pienso mucho cuando me surge una idea, no pienso mucho en la estructura a priori. No pienso esto voy a hacerlo así, de esta manera, Uh pero -huh, sí que tenía muy claro que no quería, no me gustan los tópicos. No me gustan los tópicos, me gusta, uh -huh, me gusta sorprender, ¿no? No, a veces lo consigo, otras veces no, pero sí que tenía muy claro que no quería un tópico de novela negra, porque aparte no es mi género, ¿no? No es mi género mater. Entonces, quería un personaje que fuera muy gris, con tendencia al negro, ¿no? uh -huh. Que no fuera el típico protagonista héroe que todos admiran, que quieren ser como él, pero que sí que, en cierto modo, en ciertos aspectos, en ciertos momentos, reflejara una humanidad con la que podemos empatizar. Y eso sí que lo tenía muy claro. O sea, eh, porque una persona, en este caso quería también hacer un poco de crítica social, ¿no? Al hecho de que un solo error puede arruinar la vida de una persona, pero por completo, aunque ese error no esté estrechamente relacionado con esa persona, pero un error puede ser fatal y una mancha en una persona, por mucho que se limpie esa mancha, siempre quedan restos. Y el labio es un poco esa mancha que intenta borrarse, ¿no? Pero que también se va y sigue manchando. Y quería jugar también un poco con esa oscuridad y, y no dar por sentado que todo es como aparenta o como debe ser. Y que también, pues el antihéroe a veces también puede tener puntos loables, puntos que los ennoblecen. Uh -huh. Muy bien. Pregunta por aquí sobre los lugares. Yo quiero enlazar lo que pregunta la gente sobre si los lugares están eh, inspirados en lugares reales. Han preguntado mucho, ¿no? Sobre esta inspiración con lugares reales, ya Sí, sea con las personas, ahora con los lugares, sí. los nombres. Y yo quiero unirlo también a mi siguiente pregunta, que está más relacionada con el trabajo de investigación. Entonces, es un libro con un gran world building porque hay pueblos que son ficticios, personas, además de personajes, obviamente, que son ficticios, pero también hay un gran trabajo porque estamos hablando de una novela policíaca, de un thriller donde hay muchísimos datos forenses, Mm. policíacos, cómo se hacen las cosas o no, cómo reacciona la policía. ¿Cómo fue tu investigación y desde qué punto cogiste también, pues bueno, datos reales para poder incluirlos en la novela? Sí.
Pues mira, la primera pregunta, el tema de los lugares. Los lugares, los nombres son ficticios, evidentemente, pero eh, muchos de ellos dependen de los lugares de la zona. Entonces, yo vivo en Los Alcázares, soy nacido en Cartagena, pero bueno, Ujú, vivo en Los Alcázares, un pueblo costero, y he tomado muchos elementos de esta zona. He tomado elementos de la zona de Andalucía, de la zona de, como bien has dicho antes, de Valencia, de zona alicantina, el Levante, sobre todo el Levante. Eh, y un poco lo que he hecho ha sido ajustar los elementos más emblemáticos o que a mí me parecían más útiles para emplazar pues un asesinato o determinado acontecimiento, pues lo he usado a mi antojo. Ha sido un recurso literario que me he dado el gusto de hacer, pero no solamente por facilitarme la tarea a la hora de trabajar con los personajes, sino también para no condicionar al lector. Y esto te lo explico. Cuando uno habla de un lugar, ya está condicionándole a que se ubique en ese lugar y que tome los elementos que hay a su alrededor y un poco se sitúe dentro de ese entorno. Esto pues, a veces puede ser positivo y otras veces puede ser limitante. Limitante en el sentido de que puede resultar incómodo para alguien que no conoce el lugar y quiere un ujú, poco ujú. conocerlo. Además, yo quería que fuera una novela de un lenguaje, un estilo bastante rápido y eso hubiera implicado mucha más descripción, ¿no? Para satisfacer un poco la situación del lector. Lo que yo quería conseguir con esta ficción de los lugares era que el lector sintiera cierta empatía por algunos elementos de esos lugares, que los pudiera hacer propios sin necesidad de saber dónde estaba. Oye, pues mira, ese parque es el que se parece mucho al que Se hay en mi parece. pueblo. Ujú. Porque al fin y al cabo todo se parece. Si es que a veces somos muy egocéntricos y no nos damos cuenta, pero vivimos en mini sociedades que se parecen muchísimo y cuando vamos de un Ujú. sitio a otro, al margen de algunos elementos emblemáticos, son todos muy parecidos. Y quería un poco jugar también con eso, con facilitarle al lector que se sintiera como en casa y que pudiera moverse en un entorno nuevo, pero al mismo tiempo libre. Ujú. Eh, y bueno, la otra pregunta, que se me ha ido la pinza. Sí, no te preocupes, yo estoy aquí para eso. Sobre la investigación. Ah, eh, inspiración Porque de, como es una perdón. novela policial y hay muchos datos forenses, Ah, etcétera, vale, sí, 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 el tema de investigación, ¿cómo sí, sí. habías? Ujú. Sí, complicado. Ya te digo yo que primero complicado. Porque, a ver, yo estoy acostumbrado al tema de la investigación y suelo ser bastante puntilloso. Yo lo primero que voy a hacer es pedir perdón por si hay algún policía, algún guardia civil, algún forense que conozca la terminología, que conozca el procedimiento, si me he equivocado, fallo mío, porque de verdad que encarar esto para mí ha sido nuevo, pero sí que lleva un proceso bastante arduo. Yo antes de ponerme a trabajar suelo intentar atar todos los cabos posibles. De hecho, mi world building incluye pues caracterización de personajes, con conflictos internos, externos, características físicas. Los lugares también los trabajo como personajes con elementos concretos que sean destacables. Y el tema de el trabajo policial, qué destacamentos o qué cuerpos se trabajan en un sitio, trabajan en otro, cómo se pueden combinar, ha sido complicado, complicado, porque tampoco hay muchísima información, eh, bueno, la hay, pero contrastar todo eso así en, en pocos meses de trabajo es complicado porque también hay que darle cierta naturalidad. Y esa naturalidad, pues, si no conoces o no te mueves en ese entorno, es más complicado. Pero sí que, pues, muchas páginas del gobierno, visitando la Guardia Civil, viendo la distancia que había entre, por ejemplo, cuarteles de la Guardia Civil, cuántos cuerpos se ubican a nivel nacional, de cuántas personas caben en una comisaría, por ejemplo, ¿no? El tema Ujú. de los rangos, o sea, sabemos, para mí ha sido complicado. Pero bueno, creo que Sí, sí, más o bueno, menos el tema, lo he lo que solventado. muchas veces
los lectores no se dan cuenta es que para escribir 2 líneas sobre un tema, lo mismo te tienes que leer 2 páginas, ¿no? Y para escribir 500 páginas de un tema, tienes que leer millones, porque obviamente todo Mm. el trabajo que hay detrás no se puede plasmar en la novela, ¿no? Entonces, Sí, ese es un efectivamente. trabajo... Mm, mm, mm. De hecho, no se debe ver ese No, claro, no se trabajo deben, en si la no caemos novela. en el infodump. Sí, sí, el maldito Claro, infodump. sí, sí, pero yo soy de los que Vale, si aparece, ah, perdona, que digo que yo soy de los que si aparece una persona de uniforme con galones, yo tengo que saber qué galones lleva, cómo son esos galones, o sea, tengo que saber si lleva gorra, si no lleva ayuda al gorra, si lleva proceso pajarita, si lleva... creativo. Exacto, ayuda al proceso creativo, aunque tú no los tengas que describir de pe a pa, pero a ti te ayuda a ubicarte, ¿no? Mm. Como escritor. Volviendo atrás un momento a lo que estábamos hablando de los lugares, Félix nos comenta, entonces, los lugares es más sugerir que describir, ¿verdad? La pregunta de... ¿Sí, Víctor? Sí, no, no te he oído, perdona. Ah, sí. Sí, no, volviendo a lo que estábamos hablando de los lugares y de la inspiración de los lugares, cuando lo estábamos comentando antes, Félix comentó, hacía una pregunta sobre si entonces, según lo que tú decías, los lugares se trata más de sugerir que de describir, si es eso Ujú. correcto, según lo que tú has dicho. Sí. Mm. Vale, muy bien. Vale, a ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Así hacemos una de Cal y otra, ¿no? Una mía y otra de ellos. Vale, aquí por aquí comentan sobre inspiraciones, que será un poco más adelante. Entonces paso a mi pregunta. Eh, a lo fantástico, ya sabemos, no sé si hay muchos habituales de la lectura de literatura policíaca y thriller. Como sabéis, la literatura policíaca y thriller, aunque sea ficción, es basado en hechos reales, ¿no? Pues son cosas que pueden pasar. Pero la novela de Víctor no es exactamente así. No os equivoquéis si no la habéis leído. No es un thriller normal, no es una novela policíaca. Porque justamente aquí estamos en un programa donde hablamos de fantasía y hablamos de terror. Tiene que haber algún elemento paranormal. Entonces, en efecto, en Siervos de la Guadaña hay elementos paranormales. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿por qué, Víctor, por qué recurres a la fantasía? Porque esta novela se podría haber también escrito sin ese elemento fantástico, hubiera quedado también de puta madre, perdón por la Mm. expresión, espero que no me Sí, censuren sí, por sí. aquí en Instagram. Sí, sí, ¿Por sí. qué? ¿Qué es lo que te gusta de esto? A mí me encanta, ¿eh? Pero eres tú el... Pues mira, es que precisamente ese puntito de terror, ese puntito fantástico, es precisamente lo que me da mi vidilla, lo que me da la chispa. O sea, a mí escribir una novela negra, hay muchas novelas negras, hay mucha literatura negra, hay mucha policíaca, entonces, eh, pues me gusta leerla de vez en cuando, pero a mí mi rollo es mezclar, es contaminar lo cotidiano con lo fantástico y un poco llevar al lector un paso más allá, ¿no? Y es lo que me gusta a mí hacer, me gusta la mixtura, me gusta trabajar con esa invasión de géneros y en este caso del fantástico, fantástico terror, como quiera ubicarlo, ¿no? Y me apetecía, es lo que quería. De hecho, la historia nacía de eso. En realidad, que sea novela negra es un poco la excusa para poder llegar a mostrar ese punto fantástico. O sea, toda la novela es una excusa para, para ese final y para ese desenlace. Bueno, y tengo que decir que está camuflado, ¿eh? Víctor no nos dice todo desde el principio, va guardándose la información y la va soltando con Sí. cuentagotas y te va diciendo, a ver, aquí algo más, aquí va a pasar algo más, aquí va a haber algo más, no solamente en la historia principal, sino en las historias secundarias, va que dejando misterios o va dando pistas de cosas que han pasado, pero que sepáis que no lo desvela, que eso me parece muy interesante, la lectura en general, ¿no? Ir racionando un poco ¿no? la información para dejar al lector todo el tiempo con la gana de a ver qué va a pasar, ¿no? Y etcétera. Mm. Bueno, me han Sí, preguntado de por hecho, aquí mira, varias. Sí, 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 adelante. sí, no, por aquí está José Antonio Castro diciendo no spoiler, por favor. Y, y es No, no que he hecho spoiler, eres uno ¿eh? de mis lectores beta.
hablando de todo un Vale, poco. vale. Y él está muy Pero no he hecho acostumbrado a que yo spoilers, ¿no? soy... No, 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 pero yo sé por qué lo dice. Me Lo- cuido mucho. Sí, sí, no, no, él lo dice porque yo soy muy fan de hacer, de cuando escribo una novela, ¿no? Adelantar lo que va a pasar a un personaje 20 capítulos antes. Y un poco él siempre me lo ha echado en cara, ¿no? Decir, a ver, no digas que se va a morir de cáncer, ¿no? Porque entonces estoy 20 capítulos esperando a que se muera de cáncer. Y Esto es un hombre, ejemplo para los lectores que no lo han leído todavía. Es un ejemplo. Esto no pasa. Esto no es sí, real. sí, no, esto Es no un tiene nada ejemplo que, no, sacado. no tiene nada Sí. que, No tiene nada que ver, que lo no, sepáis. no tiene nada que, no tiene nada que ver. Y entonces aquí me curé mucho, me procuré mucho de no hacer ese tipo de spoiler a mí mismo. Y, y a ver, sí que me gusta mucho jugar también con el lector y dejarle cliffhanger, dejarle pistas, dejarle ahí huevecitos de Pascua para que vaya pues sacando, tirando de hilos y que cuando llega al final diga, ah, pues mira, pues esto no me había dado cuenta, pero sí que lo menciona, o sí que estaba aquí, pero no vi, ¿sabes? Un poco lo que suele pasar con la novela de detectives. Que a mí me Ujú, ujú. encanta la saga de Arthur Conan Doyle de Holmes, y es un poco eso de decir, a ver, yo te he mostrado todos los elementos. El que llegues tú con, con una visión completa o parcial, pues depende de lo observador que hayas estado o de lo que te hayas llevado contigo a lo largo de ese viaje. Porque al fin y al cabo no hay que olvidar que una lectura es un viaje y no todo el mundo coge Ujú. durante el camino, ¿no? Los mismos elementos. Y me gusta mucho jugar con eso también y me parecía interesante pues hacer capítulos cortos, con una pequeña puntillita, un pequeño dato, alguna referencia. Bueno, y eso. Sí, capítulos cortos para mí es muy llamativo, ¿no? Y muy propio de este libro, ¿no? Porque para mí eran como muchos de ellos, yo pensaba en fotogramas, ¿no? En Mm. escenas realmente visuales, donde se nos presenta un poco, ¿no? Un poco cinematográfico desde ese punto de vista. Vale, Sí, vamos y en parte es a... normal, porque, a ver, yo vivo de todo. Me gusta mucho el cine, me gustan las series, me gusta todo lo visual, lo audiovisual, ¿no? Y también, bueno, es que, pues todo eso, como he dicho antes, forma una amalgama y Claro. no sé, y a mí me gusta mucho que la gente, que el lector se inmiscuya o se introduzca en la novela. Y una manera muy eficiente de hacerlo es hacerle sentir como si estuviera en una película. Porque se Ujú. olvida, llega un momento en que se olvida que está leyendo y está ahí como viendo a Eladio a un lado, viendo a Sí, Carolo, para por mí fue ejemplo, a como una otro. serie, como ver una serie. Sí, sí. Mm, Tuve esa misma impresión. No sé si es lo que buscabas, ha sido logrado. Comentamos yeah. un poco más de preguntas que han aparecido por aquí. Algunas relacionadas con el tiempo que llevas escribiendo, el tiempo que te ha llevado a escribir la novela y sobre el tema de Ujú. borradores o finales diferentes. Ahí te dejo un poco de info, ¿vale? Todas estas son preguntas que he Vale. ido soltando. No te preocupes que no me olvido. Tú puedes Sí, sí, empezar y sí. si te olvidas de alguna, yo sigo. Sí, 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 a veces la cabeza no funciona. Mira, pues yo llevo escribiendo desde relativamente joven. O sea, recuerdo que empecé a escribir, pues tendría yo 9, 10 años. Siempre digo 12, pero es porque el primer relato fechado lo tengo cuando yo tenía 12 años, pero fue antes. Y fue de la manera más, bueno, iba a decir estúpida, pero de la manera más absurda. Y es porque estaba aburrido en casa o sea, fui de vacaciones a casa de unos tíos, no había mucho que hacer, un pueblo pequeño, sin más niños, y mi tío tenía una correduría de seguros con una trastienda, había una máquina de escribir, la típica máquina de escribir que se utiliza pues, se utilizaba para rellenar albaranes y adentro de papel. Yo en aquel entonces, ya muy jovencito, empezaba a interesarme por la lectura de terror, por Stephen King, que es uno de mis referentes, no por culpa de él empecé a escribir, y ya hice mis primeros pinitos. Y desde entonces, pues no lo dejé, la verdad. Tuve ahí un parón de a lo mejor unos años, pero en ese paso de la niñez a la adolescencia, pues fui esbozando relatos, fui acercándome a más gente que escribía, fui publicando en internet, luego de relatos pasé a novelas,
Y bueno, y no he dejado de escribir desde que tenía, pues eso, unos 10 12 años. Ha sido un poco el tiempo que llevo escribiendo, sí, más de 30 años, ahí juntando letras. Y bueno, el tema de borradores, bueno, el tema de trabajo, yo he cambiado mucho mi sistema de trabajo en los últimos años. Uno va aprendiendo con los Claro. años cómo ser más productivo, más eficiente, ¿no? Cómo trabajar mejor con los elementos y con las herramientas. De hecho, va aprendiendo herramientas, ¿no? Nuevas en la profesión. Y sí que actualmente, por ejemplo, para no hacer un barrido por todo lo que, cómo trabajaba antes y cómo trabajo ahora, yo siempre, al principio, siempre he sido muy de brújula, ¿no? Ujú. Y ahora soy más de mapa. No obstante, aquí mucha gente se bifurca o se inclina hacia un lado o hacia otro, y al final soy de los que piensan que todos somos de brújula, en cierta medida, porque para el borrador siempre tienes que sacar la brújula. Luego ya haces el mapa o haces lo que quieras, pero siempre tienes que tirar primero de brújula. Eso sí, yo la brújula la cojo al principio, hago un boceto muy breve, luego en un segundo repaso ese boceto de media página lo extiendo a dos, tres páginas, de ahí ya hago una escaleta con los capítulos con una sola frase. Luego desarrollo un boceto de los capítulos con medio párrafo o con lo más interesante de cada capítulo. Y luego ya cuando tengo más o menos todo medio definido, tengo desarrollado los personajes, los lugares, las ubicaciones, todo lo que va a pasar en cada sitio en un 90%, porque siempre dejo un margen ahí para maniobrar. Pero cuando tengo ya ese 90% desarrollado y sé cómo va a acabar la novela, pues entonces me pongo a escribir. Y cuando ya termino de escribir, me pongo a corregir. Y luego se lo paso a gente a mis lectores beta, ¿no? A mi mujer, a José Antonio, a su mujer Rita, a Leo, a unos cuantos que tengo ahí. El último, Oliver, que es el último que se ha unido a este círculo de lectores beta, me he mortificado. Pues cuando ya se lo paso a ellos, pues entonces toca la revisión de estilo, corregir errores y todavía, como habrás visto, todavía salen errores que se escapan y es un proceso relativamente largo. Sí que es verdad que cada novela tiene su tiempo. Por ejemplo, Siervo de la Guadaña, desde el inicio de la idea hasta que terminé de escribirla, pues perfectamente pudieron haber pasado sí, unos 8 meses, más o menos. Pero lo que es escribir, lo que es la última fase, a lo mejor estuve 3 meses escribiendo ahí a saco, ¿no? Ya una vez que ya tenía todo el proceso previo hecho. Por ejemplo, Horror Magic Circus, que es la trilogía, Ujú. la primera parte, que son unas 600 y pico páginas, me llevó un año y pico, sin contar los 6 meses, 7 meses de documentación previa y documentación bastante profunda porque tuve que indagar en barcos reales y en pasajeros reales de 1800 y pico que emigraron de Inglaterra a Boston, ¿no? El tema de la moneda, de cómo se funcionaba, bueno, todo, una locura. Pues ese me llevó, pues eso, un año, año y medio. Va bien tirando hace año y medio. La segunda parte tardé 4 años. Madre mía. O sea, una locura. Por eso ahora con la tercera parte me cuesta tanto ponerme a ello. Pero sí que lo normal yo creo que, dependiendo de la novela, de la extensión, entre 6 meses, un año, porque sí que es verdad que la anterior a Siervo de la Guadaña tengo un par de novelas escritas, que las dos las escribí más o menos en el periodo de un año y medio, las dos. Entonces, una de unas 100 páginas y otra de unas 300 y pico. Ujú, ujú. Claro, puede variar mucho Y no, dependiendo, ¿no? De la condensación, de la no condensación, ¿no? Y del planning que tengas y bueno, y lo que tengas que hacer cada día, porque, ¿no? A ver, todos los días no son mm, iguales. Retomo otras preguntas más que hay por aquí. Hay alguien que ha llegado tarde, otra persona que... Entonces voy a unir otra vez algunas preguntas que veo. Yo os estoy leyendo, ¿eh? No sé, mientras escucho a Víctor, os estoy leyendo para reformular vuestras preguntas y meterlas todos en una. Entonces, antes habíamos hablado de la portada, habíamos hablado de que este es el papá, porque alguien lo preguntaba por ahí, este es el papá de Víctor, ujú, él había explicado un poco sobre esto, pero hay gente que pregunta sobre el simbolismo de la portada y esto lo uno también con la pregunta de Félix sobre cuáles son tus, él dijo aviso de pregunta personal, ¿no? De cuáles son tus intenciones
religiosas, ¿no? Entonces, pues unimos un poco comentario de portada, por qué de esta forma y esto que No te he comentaba entendido Félix. la segunda, la segunda pregunta, no te la he entendido. Sí, lo segundo es que Félix ¿Cuáles son? proponía una pregunta personal y él comentaba si sería mucho preguntarte sobre tus tendencias religiosas, Ah, no. A porque ver, le yo, recordaba como a un monje o algo, ¿no? A mí me recuerda a la sí, sí, muerte, no, no. claro. Sí, sí, a ver. eh, Creo que tu idea es más acertada, pero vamos. Yo, mis creencias religiosas, es o sea, no temo contestar. Yo soy creyente, no practicante, ¿no? Creo que hay algo, creo que en Dios y todo esto, pero no creo en la institución de la Iglesia ni en muchas de las instituciones y mucho menos en aquellos que para... O sea, creo en la bondad humana, ¿no? Creo que se puede hacer mucho bien y, en- ¿cómo decirlo? Tomando como bandera la bondad, la generosidad y siendo buena gente, pues en lo que crean yo creo que da igual. Yo creo, soy Ujú. creyente, no practicante, pero sí que creo en el buen hacer de la gente y en la bondad y en hacer las cosas bien, ¿no? Que luego esto entraríamos en filosofía porque para alguna gente lo que es bien no es para otra, etcétera, etcétera. Pero bueno, y el Sí. tema de la Ujú. portada tiene su simbolismo. Yo tengo aquí la edición esta, no sé. Entonces, yo sé que igual has visto símbolos, pero vamos, quien lea la novela encontrará el simbolismo rápido de entre la muerte, ¿no? Que el simbolismo de la muerte, ¿no? La guadaña, porque de hecho la muerte está muy presente como ente, ¿no? Más o menos entre comillas, aunque sea simbólico. Y ese ofrecimiento que hace de la calavera. Entonces no puedo Ujú. decir más porque si no destriparía la novela, pero hay Lo ahí enseño por pues aquí. sí, el Mientras simbolismo. que hablas, Sí, te lo enseño. sí, yo también lo puedo opinar. El simbolismo de la guadaña y el ofrecimiento de la calavera tienen mucho que ver con la novela. Y de hecho hay un detalle que sí que lo puedo mostrar porque además ese tiene un significado que si quieres hablamos de yo que sé, no sé si se verá Sí, yo sé a en qué la te muñeca, refieres. en la Sí, muñeca sí, se sí. ve ahí un símbolo, Sí, sí, que es claro. este Bueno, que símbolo, lo tenéis aquí también, ¿no? sí, que es ese símbolo. Y ese símbolo la mezcla de la vara de Asculapio, ¿no? Ujú. Con la guadaña. Y Asculapio era un señor que era famoso en la mitología, ¿no? Tanto griega como romana, si no me equivoco, porque era capaz de sanar a los enfermos, incluso de revivir a los muertos. Entonces, pues Y lo quise dejamos un ahí. poco, y lo dejamos ahí, Lo dejamos en efectivamente, punto suspensivo. efectivamente. Quien Para el quiera que no saber se lo más, haya que lea leído, la novela o, o, exactamente. o que busque información sobre Asculapio o sobre la vara de Asculapio o de Asclepio, según la... Mm. Muy bien, a ver, vale, vamos a pasar entonces, algunas preguntas más quedaron por aquí, que ya irá unido como un poco para ir poniéndole el telón final. Aquí preguntaban un poco sobre inspiraciones, ¿vale? Supongo que esto siempre va ligado con qué lees, ¿no? Ya lo hemos comentado un poco. El qué lees te influye en el cómo escribes, porque normalmente no querrás absorber de ahí para llevar al otro lado. Pero ¿qué crees tú que hay? Preguntaba por Mm. aquí A Castro, ¿cuáles son tus puntos de referencia, tus autores de referencia que ves plasmados o intentas plasmar en tu escritura? Bueno, yo hace tiempo que ya intenté definir mi propio estilo y sí que es verdad que se nota la referencia o la influencia de Stephen King, de Cliff Barker, de algunos autores que a mí me gustan mucho leerlos, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy muy lejos de ese, de esa, un poco de ese defecto, ¿no? Que tienen los escritores al principio, que es de imitar y de casi copiar el estilo de su autor favorito. De hecho, yo me acuerdo que con 18 años eh, intenté escribir mi primera novela y se parecía mucho a Apocalipsis de Stephen King, ambientado en Murcia y tal, pero era sospechosamente parecida en el estilo, en la trama, etcétera, etcétera. Bueno, así se aprende. Eh, sí, efectivamente.
pero sí que creo que todo, no solamente los autores de referencia como son, en mi caso, Stephen King, Neil Gaiman, David Mitchell, Donna Tartt, que me gustaba también mucho, eh, todo lo que cae en mis manos, en cierto modo, actúa de influencia y luego se pasa a ser un referente, ¿no? Porque todo se queda ahí, tanto a nivel de lectura como a nivel de audiovisual, ¿no? Ya como digo, he dicho antes, de libros, o sea, de cuadros, fotografías, series de televisión, películas, cortos, todo al final acaba en la misma batidora y todo de alguna La manera música. influye. La música, evidentemente, yo que soy Ujú. músico, no mencionar la Sí, sí, música, no, lo pues iba a comentar, pero como hay tantas preguntas, no lo tengo en un sí, post-it, ¿eh? Mira, lo tengo en sí, un sí, post-it, la música, música. la música es a veces muy importante. De hecho, yo mucho de, no me gusta, eso es una manía, pero cuando pongo alguna story o en Instagram me, me siento mal cuando no le añado música, cuando, cuando la dejo así como muda. Me gusta siempre ponerle banda sonora a la vida, a las películas, a los libros, ¿no? Me gusta Sí, bueno, mucho siempre tenemos una darle música ese de toque. fondo, ¿no? Exactamente, que iría con una cosa u otra. Vale, entonces, vamos ya, si no hay ninguna pregunta más, creo que he recopilado un poco todas las preguntas que ha ido haciendo todo el mundo, que han sido muchísimas. Ujú, Si alguien tiene alguna sí. pregunta más, que hable ahora o calle para O siempre, calle para o, siempre. o que le escriba un mensaje privado a Víctor y se lo pregunte, por supuesto, que como es tan amable, seguro que os responderá súper rápido. Sí, 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 Pero vamos sí, a seguro. pasar a otra cosa que sí que se ha comentado por ahí, y ya lo hemos comentado nosotros un poco, pero ya a ciencia cierta, ¿qué es lo siguiente que sabes que vas a publicar? En plan, Pero, Víctor, a a ver, ver, esto es lo que no vas te a digo lo hacer. último. O sea, sí, ¿qué es lo siguiente que... ¿Hay más preguntas? Bueno, ahora las leo. Ah, ¿Qué vale. es lo siguiente que dices? Esto es lo que voy a publicar. Y estoy seguro de que esto va a ser lo Pues, siguiente. pues no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque tengo varias cositas ahí en mente. Sí que me gustaría empezar a publicar la trilogía, porque creo que la trilogía ya ha pasado tiempo y me da miedo de que ese tiempo un poco contamine o enturbie pues lo que es la esencia de la fecha de la creación, ¿no? Por eso que decía que cada obra es hija de su tiempo. Que creo que no, pero me gustaría, aparte, pues eso, sacar la trilogía, aunque sea el primer volumen ahora y el siguiente año próximo, pero no lo tengo muy claro, porque también hay otras novelas de las últimas que he escrito que me gustaría mucho. Hay una que llevo queriendo publicar mucho tiempo, pero es tan sumamente extraña que poca gente, o sea, las editoriales no se han atrevido con ella y puede que también Si hay alguna editorial esa, por aquí en la sala, por favor, que sepáis sí, que tenemos sí, aquí un gran escritor. gracias, gracias. Y además, mira, la novela esta que quiero, que llevo mucho tiempo queriendo publicar y que ha pasado, de hecho ha pasado varios filtros, lo que pasa es que llega un momento en que por lo que sea, las editoriales enmudecen, no dicen nada y ya no sé más de ellas, ¿no? Pero la sinopsis, y de hecho esta novela de Miga, tiene Miga porque, bueno, eso es una cosa que no voy a comentar porque si no entraría en polémica, pero la historia va de una persona que cada día amanece en un cuerpo diferente. Y entonces, Mm. pues eso es lo que el protagonista, lo que es la idea de la novela, es que el protagonista quiere encontrarse a sí mismo y quiere saber por qué le sucede lo que le sucede. Veo por dónde vas. Veo por dónde vas. Entonces, pero bueno, no, en fin, es compleja porque No tiene muchas anticipemos. citas, tiene muchas, A ver si te van a efectivamente, corregir. tiene muchas ¡Ah! referencias. Y bueno, si alguien está interesado, Vale, y ahora un poco más comentarios que han ido saliendo, que ya no son tanto preguntas, pero que yo quiero, los he leído, quiero darle voz a estas personas que han ido escribiendo, que te comentan que transmites muy bien, que para cuándo podcast, que hagas audiolibro y bueno, creo que esto es bonito, ¿no? Recopilarlo y decirlo aquí y dar voz.
Yo si quieres Pues, hacer un podcast y que colaboro contigo, ningún problema. no, Pero bueno, viceversa. Yo, la verdad es que yo nunca, o sea, y yo no me lo creo. Me dicen que comunico bien, yo no me lo creo. O sea, yo no me veo, me sueno, todavía me sueno raro. Esto yo supongo que es algo que es un proceso por el que pasa pues todo el que se dedica a trabajar la voz o el tema audiovisual, ¿no? Pero yo me sigo viendo raro oyéndome, viéndome. eh, yo me siento cómodo por otra parte, pero me siento raro. No sé, y supongo que es algo a lo que debería acostumbrarme antes de porque ponerme claro, a ello. cuando nos oímos, ¿no? Cuando nos oímos a nosotros mismos siempre está Ujú. ese efecto de que no nos sonamos igual. Entonces, es todo un trabajo como de propiocepción, ¿no? De percibirse a sí mismo Sí, como los efectivamente. demás. Ujú. Perdón, mira, Bueno, mira, yo, ah, ha lanzado la propuesta. Llevo mucho tiempo dándole vueltas al tema del podcast. No lo descarto. O pues sea guay, pues que, mira, pues para que sepa que aquí hay un montón de público que no lo ha dicho solamente una persona, lo han dicho varias, ¿eh? Han comentado pues mira, sobre lo bien que transmite, sobre el podcast y sobre ay, también, muchas gracias. bueno, aquí una compañera decía novela hablada, que es lo que nosotros aquí llamamos audiolibros, ¿no? Sí, Mira, pues un podcast no estaría mal, leyendo retazos de tus novelas y otras, claro, claro, y muchas comentando, gracias. ¿no? Yo quiero recordar, por si Mm. nadie, esto es momento paréntesis, pero si nadie os comento, mi podcast favorito es Noviembre Nocturno. Si alguien no lo conoce, por favor, iros a iBooks y escucharlo porque también es un gran referente de los podcasts aquí en España y habla también mucho de literatura de terror y lee literatura de terror. Entonces mola. Para Y muy antes de bien leída. dormir y muy bien leída. Tiene un vozarrón aquí el compañero Alberto. Sí. Eh, Pasamos a lo último, lo final, lo que siempre pregunto y que yo espero con ansia para coger mi boli y hacer mi wishing list. Tus recomendaciones, 3 recomendaciones Pues, imperdibles de tres es. lectura. ¡Ay, solo Pues 3! mira, Venga, puedes enseñar más. Yo pondré 3 en los mi- comentarios y una tiene que ser sí, al sí, menos mira, una de terror. mira, yo es que tengo aquí una de la pila que me he mostrado, tengo muchas referencias a ver, es que es muy difícil, es como elegir Sí, entre el sí. hijo favorito, ¿no? Pero mira, voy a enseñar un libro que me sorprendió muchísimo, no tiene nada que ver con terror, pero me pareció excepcional la traducción, porque no, evidentemente no la he leído en inglés, mi nivel no llega tanto, que es El jilguero de Donna Tartt. O sea, esto me pareció una obra pero sublime, sublime. O sea, fascinante el modo de describir, de narrar. O sea, me enamoró Donatal con su prosa. Pero, ya volviendo a lo... Esto, digamos que este es el bonus track, ¿no? Antes, lo pongo antes. Pero mira, a mí me gusta mucho Neil Gaiman y un libro que me hubiera gustado escribir es este, American Gods, que o También sea, tenéis una se serie, por nota un cierto. trabajo de documentación, de la historia es brutal, o sea, me encantó. Pero te lo o sea, esto va a ser un dos por uno, ¿no? Con el de Neil Gaiman, porque el libro el libro que me dio a conocer a Neil Gaiman no fue American Gods, sino que fue este librito, el libro del cementerio, que es una absoluta maravilla. O sea, desde público juvenil en adelante, o sea, me pareció una historia súper original, o sea, maravillosa, maravillosa. Luego, aquí tengo otro dos por uno, que, bueno, en este caso tres por uno, porque estos en realidad no son novelas, pero son los libros de sangre de mi Sí, de adorado Baker. Cliff Barker, que vamos, de aquí han salido muchas películas, bueno, de Hellraiser, que es un relato de, bueno, no es de aquí, ¿no? Pero de Hellraiser aquí se empieza a esbozar un poquito, pero de Hellraiser han sacado, no sé si 8 o 9 películas, y es una novela cortita, y aquí un esbozo, un relato, pero de Cliff Barker, si te tengo que ser sincero, lo que más me gusta, también me dio a conocer a Cliff Barker, fue Cabal. O sea, No me, lo he leído pare- yo este. me parece una fantasía lo que contiene este libro, el tema de Miriam, o sea,
o sea, fantástico. Esto es un poco, refleja mi estilo, mi querencia, ¿no? A la hora de escribir, de unir de unir la realidad con la fantasía de una manera así, de contaminarla, ¿no? Más bien, más que unirla. Y este libro es maravilloso. Y luego, no lo he sacado, pero vamos, podría decir Anna Maguire, que me está gustando mucho últimamente, un montón, ¿no? Pero como mi referente es Stephen King, ¿no? Pues sí que me gustaría, y no se lo he sacado porque son 8 libros, pero sí que recomendaría, pero no para iniciarse, eso sí que hay que dejarlo claro, recomendaría La Torre Oscura. No es el libro que más me ha gustado Ujú. de Stephen King, eso es lo que es la Yo saga de Stephen no lo he King. terminado porque es muy largo, Sí, pero es es muy largo, interesante. efectivamente, pero sí que lo que es el trabajo de experimentación que hay dentro de esa saga, Ujú. o sea, me parece brutal. Y creo que es interesante haber leído antes a Stephen King, o sea, muchas de sus obras, sobre todo la primera etapa, porque hay un pedazo de todas ellas en La Torre Oscura. Incluso hay Sí, metaliteratura, aparece el propio Stephen King en su novela. Y eso o sea, es maravilloso. O sea, es un poco, como dice un amigo, es un poco un fanservice, ¿no? De hecho, sí, Stephen sí, King sí, tal cual. bromeaba, de hecho, Stephen King bromeaba con los últimos, no sé si para escribir el séptimo o el sexto volumen, que tuvo que recurrir a uno de sus mayores fans porque él mismo no se acordaba de todo lo que había escrito anteriormente y quería a alguien que le revisara pues los pequeños detalles para que no meter la pata sobre lo que él había escrito ya. Entonces, pero bueno, ya te digo, he tenido que escoger Claro, hombre, es que la así producción es unos poquitos, una pero producción aparte, ¿no? sí, sí, pero vamos, y ahí de bueno, Stephen King, pues todos, a mí me gustan todos, o sea, lo recomendaría a todos. O sea, hay gente que es muy detractora, hay gente que dice que son para determinadas edades. A mí me da igual. Yo cuando estoy flojo, estoy desanimado, sé que un libro de Stephen King me pone las pilas enseguida, me motiva y de hecho ahora tengo el Danza Macabra, ¿no? Ese ensayo que hizo hace 1000 años, lo tengo en la mesita de noche y de vez en cuando pues lo voy ojeando y me va descubriendo nuevas No, cosas a mí todavía. me queda, yo me empecé Billy Summers, que digamos es uno de los más ñoños, vamos a decir, no sé si la palabra es esa, porque ya se ve un tipo de escritura completamente diferente. No lo he terminado de leer todavía, pero ¿Cuál? es ¿Cuál? otro Stephen King, Billy Summers, ¿Cuál? que Ah, yo salió el tampoco, año no, 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 pasado, lo si no tengo me equivoco. pendiente. Sí, sí, sí. Y ya va a salir ahora otro en Es muy septiembre, diferente. Fairy Tail, o sea, historia, cuento de hadas. Cada año, exacto. O sea, que no, Stephen King, para mí, a ver, es todo terreno, se atreve con todo. O sea, luego le saldrá mejor o peor, pero se atreve con todo. Sí, mira, por aquí Me Félix dice que a dice, él Billy Summers no le gustó. Bueno, chicos, claro, chicos y chicas, son las 7:30 pasadas. El sorteo ya se ha cerrado oficialmente. Cierro el sorteo. He ido recopilando, he ido a 4, 5 o 10 manos, ¿vale? Porque he ido recopilando vuestras preguntas, las mías, y apuntando a la gente que iba diciendo cosas aquí en el chat para poner participaciones extra. Entonces ya está oficialmente cerrado el sorteo y ya tengo aquí al lado mi tablet con todos los nombres volcados a una web y le voy a dar al botón. ¿Vale? muy bien. Entonces le doy al botón de sorteo. Recordaros que antes de darle Mucha al botón, suerte, la persona que salga la apuntaré, la diré aquí oficialmente y luego buscaré que haya cumplido todos los requisitos, ¿vale? Haré un double check una vez que haya salido la persona para ver bien que me siguen a mí y a Víctor, que hayan comentado, etcétera, etcétera. Pero sin más dilación, el ganador del sorteo o la ganadora es... A mucha suerte a ver, todos. a ver. ¿Dónde está el nombre? Arenas Díaz Moreno.
aquí, pero es Nada, Arenas Díaz Moreno. repite, no, repite el sorteo. Pon- Repítelo Entonces va a salir. porque mi mujer. Entonces, Bueno, pues nada, segunda repite, oportunidad, te doy chicos. permiso, o sea, tengo permiso para que pueda repetir, así que nueva oportunidad. Si es que lo hizo Muy bien. para, Aquí todo el mundo se parte de la caja, todo el mundo. Vale, muy bien. Pues claro, mira, claro. para que veáis cómo es la suerte, porque solamente tenía una participación, así que tener muchas participaciones a veces. Bueno, pues le vuelvo a dar. Ahí voy. Pues el ganador es Yo Castro, escritor. Felicidades, que sí que te he visto por ahí. No sé si estás por ahí Enhorabuena. todavía. A ver, está por Luego, ahí de todas formas, sí, sí, porque José. acaba de poner unas carcajadas. Así que ya tenemos ganador. Creo que es ganador porque pone escritor, Sí, pero si me sí. equivoco, lo siento mucho. Luego lo subiré a los stories, aunque como estás aquí ya sabes que eres tú. Y por privado te Sí, mira, como escribiré para que dice me pases. sabor a cafeína. El lector beta, ¿verdad? El lector beta, ya se la he leído. Toma, la primera vez que gano algo. Bueno, si quieres ceder tu plaza, podemos volver a hacer una tercera vez el sorteo, ¿eh? Lo que tú quieras. ¿Qué? Pero si no, José, ¿qué? eh, A ver, venga, a ver qué dice. lo, lo hemos puesto en un compromiso. Hay muchos amigos aquí que ya tienen el libro. Pero mira, Claro, por José, eso, por eso. Bueno, a nada, ver no qué te dice preocupéis. José. Si no contesta, Mira, luego... Cris, Sí, dime. eh, te digo una cosa. Sortéalo. Si quiero el libro firmado, como sé dónde vive, yo se lo llevo. Pero me gustaría que se lo llevara a alguien que no lo haya leído y que, con el permiso de Bueno, José, con el permiso de José sí, y el beneplácito de aquí, don Víctor, le doy. yo le doy yo otro de los míos. Sí, sí. A ver, porque... A ver si A la tercera ver, va la... Funko Popatri. Creo que no está aquí, que no recuerdo haberlo o haberla visto. Mira, sí, dice José Pues no que está otra vez, aquí. que le... ¿Vale? A la tercera sí, a la tercera Ah, va vencida. Lo pongo por aquí, el nombre que tengo puesto, y luego lo subiré a las stories, ¿eh? Funko ujú. Popatri. Sí. Ah, Ah, mira, para alguien la Canarias conoce. se va. Alguien la conoce. Pues entonces, lo subes a Patricia, stories enhorabuena. también. Y Sí, creo que... Patricia, enhorabuena, Sí, sí. exactamente. Lo subiré y la etiquetaré para que me pase la dirección y el nombre y todo esto para mandarlo para allá. Enhorabuena. Bueno, Enhorabuena. bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la participación tan extraordinaria que hemos tenido hoy. Un montón de preguntas. Esto anima muchísimo las conversaciones. Ojalá que fuese así siempre, pero ya veo que Víctor tiene un gran elenco de animadores. Así que te voy a tener que contratar, Víctor, para las próximas. Cuando, cuando quieras. Yo, Chris, yo estoy encantado. O sea, se me ha pasado el tiempo volado. Cuando tú quieras, tú me invitas, ya estemos aquí una a tres o como sea. Y no me olvido de lo del podcast, ¿eh? Lo del podcast. Sí, sí, hablamos, no te preocupes. Hablamos. Y Yo me nada, apunto un muchas bombardeo quiero dar siempre. las gracias a todo el mundo que ha participado en el sorteo, a todo el mundo que ha estado en el directo. Y bueno, muchísimas gracias a ti, Chris, por dejarme, darme voz en A Grito Pelado, y que para mí es un honor, es un placer y estoy encantadísimo de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, el placer es mío. Y bueno, vamos zanjando entonces por hoy. Aquí tenemos muchísimos mensajes de ánimo y de Víctor, como mola, se merece una ola, me encanta, me encanta. Entonces, Bueno, recordaros que... decir, Sí, sí, perdona, decir una cosa adelante. o sea, sí, sí, a ver, que no le ha tocado a todo el mundo el libro, pero todo el mundo puede comprarlo. O sea, y Exactamente. Amazon, por, por desgracia, por desgracia para mí y suerte para vosotros,
está rebajando el libro, que a este paso voy a tener que pagarle yo a Amazon para que os lo mande. Entonces, que siempre podéis, lo tenéis ahí a vuestra disposición en Amazon para que lo compréis y lo leáis. Y yo estoy abierto a que me escribáis y me comentéis y todo lo que haga falta. Y ya está, yo no te interrumpo más, Cris. No te preocupes. No, nada, eso, pues deciros otra vez que muchas gracias a todos, que ha sido una entrevista fantástica, ha sido un placer estar con todos vosotros y con Víctor especialmente, y que nos vemos dentro de 2 semanas con la siguiente entrevista. Estáis todos súper mega invitados, invitadas, y todavía no he dicho quién será, pero lo diré próximamente, seguramente este fin de semana. Pues nada, Víctor, no sé si Ahí tienes algo estaremos. más que añadir. No, nada más que ha sido un... O sea, yo repito Pues muchísimas aquí, gracias. cuando quieras, si tengas un hueco, yo me sumo. Perfecto. Gracias, Víctor, y gracias a todos. Chao, que tengáis buena noche y buen provecho a los que vayan a cenar pronto. Chao.